donde hay algunos involucrados exfuncionarios del régimen de Rafael Correa. Los dos últimos titulares, dice una nota: arroceros están a la expectativa por precios. Hay que entender que la saca, o mejor dicho, el saco de 100 libras de arroz pilado, los agricultores reciben $28 y menos, 26. Ellos esperan que se regularice el precio para poder estimular la siembra próxima en por lo menos $35 el saco de 100 libras de arroz pilado. Y finalmente, un escenario similar al que vivimos hace poco está ocurriendo en Cataluña, España. En Cataluña piden otro referéndum. Sale una foto ahí donde se ve cantidades de personas alrededor quemando, incinerando desde carros, llantas, el pavimento y todo, y por allá la policía. Dice Barcelona de España: las protestas en esta ciudad catalana continúan por la condena a 9 de sus líderes. Hemos leído los titulares tanto de las portadas del Universo como de El Expreso, ambos medios de comunicación escritos que se editan a nivel nacional. 6 de la mañana, 36 minutos, estimado Stanley. Gracias, mi querido Alcides. Al término de esta semana, es importante que los ecuatorianos tomemos conciencia del peligroso avance que se genera en el cuerpo social, en el cuerpo político, en el ejercicio del poder de una sociedad que le queda dos alternativas. Una alternativa: o admite vivir en un permanente asedio contra el poder, con prácticas desestabilizadoras, amparadas en protesta social y en derecho de resistencia, que se convirtieron en violencia y en delincuencia, o frenamos con precedentes que tengan que ver con valores democráticos y aplicación de la administración de una justicia, y castigamos y sancionamos a los responsables, hoy plenamente identificados a los distintos niveles. No solamente sancionar y castigar al delincuente común involucrado, infiltrado en estas manifestaciones, sino también a los actores intelectuales, orgánicos, de acción y de gestión, de desestabilización que se generó alrededor de este levantamiento indígena. Escuchaba hoy a nuestros compañeros que en la revisión de los titulares, los indígenas pedían que no se judicialice a los dirigentes indígenas por su participación en el levantamiento. Ahí me recuerdo yo de las expresiones del expresidente Rafael Correa: cara de tuco. Y sin embargo, piden que se liberen a los delincuentes que fueron detenidos con motivo de los actos de violencia y de delincuencia que se dieron dentro de este proceso de levantamiento indígena. Cuando llegó la tranquilidad al país, se hablaba de que prevalecía el valor de la paz como la herramienta y garantía de convivencia social, y que por eso se habían llegado a estos acuerdos de la derogatoria. Pero dijimos que recibíamos la paz sin claudicaciones y sin impunidades. Y este principio tiene que mantenerse. No puede ser posible, frente al caos, frente a una conspiración, frente a una delincuencia organizada, frente a una violencia estructurada, y
frente a una delincuencia realmente alborotada, porque se vieron prácticas delincuenciales de toda índole y se vieron prácticas de presión social combinadas con prácticas de guerrilla urbana. Y ahí me hace recordar la época en que se denunció que se estaba en el país capacitando a hombres y mujeres para perfeccionarlos justamente en estas actividades que tienen que ver con presión social con objetivos desestabilizadores. Al final, y después de una semana o después de unos días, uno se pregunta, ¿quién ganó? Como esto no es un partido de fútbol, no lo podemos verificar por goles, porque el partido de fútbol se define entre ganadores y perdedores. Pero yo no creo que la interrogante sea quién ganó. El tema es analizar qué hemos perdido como sociedad. Alcide, como sociedad y ecuatoriana. Hemos perdido el derecho a vivir en paz y en seguridad. Hemos perdido el respeto al poder, el respeto a las leyes, a las instituciones, y hemos anarquizado una sociedad que con la herramienta del miedo quedó totalmente dividida. El tejido social está resquebrajado. Ayer escuchaba una entrevista a un dirigente político que decía que no, que el tejido social no se había resquebrajado. No puede haber peor miopía que eso. Está resquebrajado. El país está dividido, pero fundamentalmente está amenazado por juegos de intereses del poder y no por una razón de bienestar y de mejoramiento a la calidad de vida a la sociedad ecuatoriana. Hoy están claramente definidos actores, cómplices y encubridores. La justicia tiene que actuar en un debido proceso. El gobierno trabajar en la reputación y legitimidad de las decisiones que se toman. Y este largo camino que nos queda, este largo trecho, todavía está impregnado de amenazas, de presiones y de chantaje. Ahí vemos cómo los indígenas ahora, después de haber logrado en ese diálogo el objetivo central de la derogatoria del decreto de la eliminación de los subsidios, hoy se sientan a la mesa de diálogo y están exigiendo otras demandas. Renuncias de ministros, cambios profundos en el gabinete, reformas que tienen que aprobarse bajo la égida y el consentimiento de ellos. Señores, nosotros no votamos para que ellos vayan a gobernar, ni estamos todos representados a través de ellos. Hay un gobierno que se eligió democráticamente. Ese gobierno a quien le traspasamos la responsabilidad soberana de administrar los recursos del país para beneficio de la sociedad, no puede ceder esa responsabilidad. Tiene que actuar con la investidura del poder que el pueblo le ha trasladado. Por eso ganaron unas elecciones. Y hay que trabajar en esa reputación, porque hoy, después de la experiencia anterior, de dictar normas, reglamentos, leyes, decretos, y dar atrás en las decisiones,
resulta que todos los sectores están en el derecho, entre comillas, de oponerse a lo que decida el poder o el gobernante, si es que eso de alguna manera está afectando a sus intereses. Y no podemos permitir que una sociedad sea parcelada y que los fondos de intereses políticos, económicos y sociales sean los que prevalezcan en el ejercicio de la toma de decisiones por el poder. Las cosas son claras. Hemos resistido, sí señores, hemos resistido. Y yo quiero anotar un elemento muy importante. Yo tengo un recuerdo clarísimo como lo tienen todos ustedes. Muchos decían que el ejército y la fuerza pública fue ineficiente para frenar y parar estos desmanes, esta violencia, esta delincuencia y esta presión social. Pero escuchaba a la ministra María Paula Rojo y decía, y le preguntaba a un periodista, ¿pero por qué ustedes no pararon y detuvieron que entraran a Quito? Y ella le contestó, ¿cómo paramos a 10.000 personas, 5.000 personas, ¿no?, que entran en 500 o 600 vehículos a toda velocidad, casi atropellando todo lo que encontraban por delante? Si se paraban los militares delante, se los llevaban a toditos, ¿o no? Y si los militares, ¿y por qué no usaron la fuerza progresiva? También ayer escuchaba a un especialista que en el derecho internacional de la garantía de los derechos humanos no se puede utilizar armas letales contra ese hecho. Entonces uno también se interroga, ¿no? Y dice, bueno, y entonces cuando hay una circunstancia como la que vivió el país y han vivido otros países, hay que dejar hacer y dejar pasar. Entonces vive el caos, vive el anarquismo y nos convoca a la barbarie en una sociedad civilizada. Eso no se puede permitir. Y cuando uno evalúa al final, no al final, en el desarrollo de estos eventos, se da cuenta que el gobierno está respondiendo a los agresores y a los quienes le faltaron el respeto a la investidura o la majestad presidencial, está respondiendo exactamente a sus demandas de ese grupo que dice representarnos. Porque he escuchado en la noche al ministro Richard Martínez que mañana anunciará el presidente de la República el contenido de las reformas y el contenido también de la focalización de los subsidios. ¿Y sabe en lo que han acordado? Porque así lo han pedido los indígenas. No me toque el diésel, porque se cae el gobierno si lo toca. Volvemos a reeditar la misma sangre. Hágalo con la gasolina extra. Ese es el aporte de los indígenas con sus técnicos a la mesa del diálogo. Y luego una entrevista con el ministro de Recursos Naturales, ahora se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero bueno, al ministro de Energía, que se llamaba antes, tantos nombres que hay, se ríe nuestro compañero Carlito Pacheco, ¿no? Y él decía, me estoy yendo al oriente ecuatoriano para sentarme con los dirigentes indígenas, para acordar cómo vamos a implementar el contenido de focalizaciones. Pero no dice me voy a ir allá a la Amazonía para determinar los daños que se le ocasionó al sector petrolero
que son por encima de los 40 millones, es lo que dicen. Y luego ir con juicios a los responsables que se tomaron los pozos petroleros, que no permitieron durante 12 días el bombeo y la exploración de petróleo, que dañaron las instalaciones. Ayer escuchaba a un funcionario de Petroecuador, decía, nos cuesta 1 millón, que no lo tenemos, adecuar en este momento las unidades para normalizar la producción. ¿Y quién responde por esto? ¿Quién responde por los ataques a la propiedad pública? ¿Quién responde por los ataques y pretensión de la toma del rastrillo en destacamentos militares? ¿Quién responde por la violencia? ¿Quién responde por lo que el país ha perdido durante tantos días? Señores, tienen que ser responsables, esto no puede quedar así. Esto es ni perdón ni olvido. Porque si olvidamos, estamos condenados a volver a ser nuevamente objetos y blancos del anarquismo y de la sedición. Si bien es cierto, en América Latina, en otras décadas, todo esto ocurría, en el país también tuvo, en décadas anteriores, inestabilidades. Pero tenemos que lograr construir estabilidades democráticas, institucionalidad en un Estado de Derecho. Si no, es un espejismo la democracia, es un espejismo un Estado de Derecho. Será Estado de Derecho cuando una turba enardecida quema la Procuraduría, se va contra los organismos de justicia, atacan al presidente, destruyen, vandalizan, satanizan el poder. ¿Será eso un Estado de Derecho? No, eso es un Estado de hecho. Y el Estado de hecho es un anarquismo. El anarquismo es una barbarie. Eso es el cargamontón ahí, todos contra todos, y nadie es responsable de nada. Esto no puede ocurrir, esto tiene que asentarse precedentes históricos de sanciones. Porque uno se pregunta, a ver, ayer ha tenido la valentía de poner una denuncia contra el presidente de la CONAI. ¿Cómo se llama? ¿Usted recuerda los nombres? Jaime Vargas. Ya está en la fiscalía. Y otros, unos están detenidos, otros están incoados ya en juicios, en investigaciones. Pero yo le pregunto a usted, mi querido Alcides, ¿qué pasa si detenemos a Jaime Vargas? Con el precedente de que atropellaron y le faltaron el poder, no solamente a la majestad de la presidencia, el poder legítimo a través de elecciones, sino la destrucción del anarquismo en la sociedad. Lo van a hacer de nuevo, ¿no? Lo van a hacer de nuevo. Ahora se van a levantar porque sus dirigentes están presos. Pero con esta experiencia que hemos vivido, ¿cómo tiene que prepararse el poder y la fuerza pública? Porque estamos en permanente amenaza. Con este precedente que demostraron ellos, se convencieron de que pueden hacer lo que les da la gana y no lo sancionan. Entonces también, porque me da la regalada gana, cada vez y cuando hago levantamientos, presiono al gobierno, reivindico mis intereses, y aquí no ha pasado nada en la sociedad. Entonces no podemos permitir vivir en una sociedad anarquizada, de irrespeto a las normas y a la estructura organizativa, constitucional y jurídica que tenemos. Ese contrato social es para todos, es de doble vía,
es de derechos, deberes y obligaciones para todos, y todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, si tenemos actos y conductas reñidas con el valor ético de la justicia, tienen que ser sancionadas. Para eso es el ordenamiento social. ¿Qué hora es? 6 de la mañana, 57 minutos antes de darle paso a al corte comercial. Permítame dar a conocer una información que nos acaba de enviar la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, empresa pública, que dice lo siguiente: EMAPAC supervisará trabajos por interrupción programada en el sur de la ciudad de Guayaquil. La empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública, informa que supervisará el cumplimiento del cronograma de la interrupción programada y difundida por la concesionaria Interagua, que se realizará desde las 22 horas de hoy, 18 de octubre, hasta las 4 de la tarde de mañana sábado, para reparar un tramo del acueducto de 1800 milímetros ubicado en Aurora Estrada y Los Ríos, así como la distribución alternativa de agua potable mediante tanqueros, según lo determina el numeral 2322 del anexo 2 del contrato de concesión. Además, informa la EMAPAC, estará disponible el centro de atención telefónica 1-800-003-003 en el horario de las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y el número de WhatsApp 098-747-2917, repito, número de WhatsApp 098-747-2917, canales que funcionan de lunes a domingo, a través de las cuales se receptará cualquier novedad que se presente. Acaba de informar la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública. Sobre este tema es importante, Alcide, que la ciudadanía conozca que esta reparación va a tener una duración bastante en tiempo, de unos 8 días se calcula. 8 días. 8 días se calcula, pueden ser menos o pueden ser más, porque el daño es un daño bastante grande, pero mucha gente comenta y decía, esto tiene 9, 10 días que está avisado y que la fuga se la puede comprobar porque está saliendo agua a la superficie. ¿Que por qué no se hacía antes? Para hacer esto hay que planificar, ecuatorianos, ciudadanos de Guayaquil. Para hacer esto, por ejemplo, esa calle Tungurahua donde está el daño, es la calle, la arteria donde tiene una carga de transportación, ¿no?, de servicio público bastante alta. Por allí pasan la mayoría de las líneas que van de norte a sur. ¿Y qué es lo que pasa? Para eso hay que planificar, para ver por dónde se las desvía esa línea. Informar a la ciudadanía dónde tiene que coger ahora la ruta, su bus, su línea. Y eso es una planificación. Entonces no se puede de la noche a la mañana, sobre pretexto de ir a corregir una fuga, ser invasivo en el tema sin antes haber hecho una programación. Entonces yo creo que la programación está realizada. En la mañana ya estuvieron los técnicos de Interagua, estuvieron también los de la ATM, ¿no?, que evidentemente inician ya la reparación de este daño, de este acueducto muy importante. Hay que estar atento a las noticias. Los ciudadanos tienen que tomar previsiones, recoger agua, sus tanques, sus cisternas si tienen, sus lugares de depósitos que puedan tener, para que no se queden sin el recurso vital que es el agua. Y para las instituciones de atención pública que se encuentran en los sectores afectados, habrá un abastecimiento alternativo, como siempre, como lo dice el reglamento de concesión y de atención, que van a ser abastecidos a través de los tanqueros. De tal manera que ahí están los teléfonos, si usted los recuerda, al call center, donde pueden dirigirse, ¿no?, y hacernos conocer las necesidades
que se pueden producir producto de esta reparación necesaria y urgente que se está cometiendo en este momento. Vamos entonces con nuestros anunciantes, si los tienen los números al Sí, CIE. le repito. Ya. Los ciudadanos pueden comunicarse al centro de atención telefónica. El número es el siguiente: 1-800-003-003 en el horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, y el número del WhatsApp 098-747-2917. Repito el número de WhatsApp: 098-747-2917. Canales que funcionan de lunes a domingo, a través de los cuales se recitará cualquier novedad que se presente en esta suspensión, que, como digo, empezará hoy viernes a las 22 horas, 10 de la noche, hasta mañana sábado a las 16 horas, 4 de la tarde, según lo anuncia la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil. Nos vamos a una pausa, pero antes queremos compartirles un mensaje de la ATM. La ampliación de carriles que se hará en la vía La Costa y en el ingreso de la Avenida del Bombero son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. ¡Qué felicidad! Oye, Puna, disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con este agua, cero enfermedades. Que sigan llegando las obras. Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5.000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Busurja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30.000 habitantes en Busurja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en Milote y además 1000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable y alcantarillado, obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1.400.000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Alcaldía de Guayaquil. Queridos amigos radioescuchas de Atalaya, ante las imágenes de destrucción, odio y desunión que hemos visto en los últimos días, en Sistema de Emisoras Atalaya hacemos un llamado a la paz, al diálogo y a la unidad. Nuestro Ecuador necesita de cada uno de ustedes, de su prudencia, de su trabajo diario y civismo. Hagamos una oración en unión familiar por el Ecuador y recordemos que este ha sido un país de paz y no de violencia. En Radio Atalaya nos mantendremos informándolos con la veracidad y credibilidad de siempre. Una celebración que se traduce en obras necesarias para todos. La remodelación completa del Mercado Central con comodidad para vendedores y clientes. Lista la etapa 12 del Malecón del Estero Salado. La primera electrolinera del país para dar carga a vehículos eléctricos. En la autopista Narcisa de Jesús, junto al Parque Samanes. El nuevo paso peatonal en la Narcisa de Jesús, frente a la cooperativa Valle de los Geranios. Pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en decenas de cooperativas populares. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Estamos de regreso en su programa de análisis y opinión Sin Amarres. Ahora vamos a dar paso a nuestro doctor Byron López Castillo, analista político. Bienvenido. Bienvenido, el doctor Byron López Castillo. 12 días que estremecieron a la sociedad ecuatoriana. En un minuto de inconductas sociales, de decisiones y toma del poder, y también de reivindicación de derechos a nivel de la resistencia, que se conjugaron con prácticas de violencia y de delincuencia. Con el doctor Byron López Castillo, el día de hoy, vamos a analizar después de estos hechos, cuáles son las consecuencias y afectaciones que ha traído a la estructura de un Estado de Derecho, a la institucionalidad, al valor democrático y al ejercicio del poder. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, señoras y señores. Usted hace bien en la introducción a la programación de hoy día. Muchas gracias. Nos corresponde a quienes tenemos la alta calidad de ser amigos de la audiencia gentil de esta emisora tan prestigiosa, tratar a medida de nuestras capacidades de establecer no los hechos suscitados, porque ya los conocemos, tratar de ser intérpretes de qué fue lo que pasó, por qué pasó, y tratar de imponer alguna política para evitar que suceda en el futuro algo parecido. Con esta explicación previa me permito indicar lo siguiente. Los acontecimientos
sufridos por el país, que nos avergüenzan y nos aterrorizaron, no fueron producto del azar. Es indudable que debemos destacar aquí que hay un antecedente para esto. En la Tacunga, el señor Ricardo Patiño, dirigente de Revolución Ciudadana, se dirigió a sus conmilitones en una asamblea que tuvo lugar en esta ciudad y criticándolos. Hace varios meses. Eso fue hace algunos meses, pero ya por ahí me refiero a él porque ahí parece que arranca esto. Dijo a sus conmilitones públicamente que había necesidad de salir a las calles, de quemar edificios, de asaltar instituciones públicas, de atacar a la prensa y que había que hacer una resistencia revolucionaria. Esto motivó que se lo enjuiciara y ahora está pues es prófugo y ha buscado asilo en México. Ese es un antecedente, porque todo lo que se produce en estos días ha sido debidamente planificado. Hemos estado acostumbrados a ver levantamientos populares, sí, fuertes, sí, pero no con la organización y con la orientación que tuvo este levantamiento y llevaron a cabo los indígenas. Los indígenas se levantan con un criterio positivo para ellos, tienen derecho a protestar. El derecho a la resistencia consta en la Constitución, pero eso era motivo, quiero hacer un análisis más adelante de lo que significa la resistencia, cómo debe ser entendida, porque en momento alguno resistencia es insubordinación, levantamiento del orden, quebrantamiento de la norma constitucional, atentar contra el régimen constitucional. Eso no es una resistencia. Eso es materia para mí, ojalá tenga tiempo de hacerlo en una próxima intervención en este programa. Pero los indígenas se levantaron con el propósito de protestar por la eliminación de los subsidios. Y ahí se produce lo que yo entiendo que es lo que hay que analizar. Se meten estas gentes que fueron deliberadamente puestas para crear este ambiente grave de desconcierto en el país. Y entonces viene el gran interrogante que yo me he hecho y le hace a todo el mundo que converse este tema. Quienes se infiltraron en estas manifestaciones, ¿lo hicieron a espaldas de los dirigentes indígenas? ¿Los indígenas y dirigentes sabían que estaban infiltrados? Esta es una gran pregunta, porque si ellos supieron, tienen que responder también por esa infiltración. Y si no supieron, fueron utilizados por estas gentes para lo que sucedió. Y una u otra cosa es sumamente grave cuando un movimiento político o social se levanta y es utilizado con fines prodictorios. Ahí, doctor, quiero hacer un paréntesis. No le quiero interrumpir, pero es que usted va a abundar y enriquecer este análisis. Si no sabían los indígenas, le quiero recordar al país y a nosotros que el correísmo en la zona amazónica y centro de la sierra ganó prefecturas y muchas alcaldías. Y justamente en esas provincias estratégicas de convocatoria y de movilización lo hicieron estos representantes, alcaldes y prefectos, como también lo hicieron en Pichincha, que fue uno de las fortalezas para la movilización. Si lo sabían o no lo sabían, era claramente establecido que los representantes de esos gobiernos seccionales y de prefectura respondían a los intereses del expresidente Rafael Correa. Está bien lo que usted anota, porque los gritos que ellos lanzaban eran que se vaya Lenin, que renuncie Lenin. Ya cambiaron el aspecto de pedir que se derogue el decreto 883 para lanzar gritos de naturaleza que son de insubordinación y de quebrantamiento del orden constitucional. Esto es una gran inquietud que debe quedar para analizarse más a profundidad y sacar conclusiones si sabían o no sabían. Lo que preocupa al país es que esa planificación fue tan bien hecha que por primera vez en la historia política del país, en lo que a levantamientos populares se refiere, se haya ido direccionado a determinadas instituciones para atacarlas, al extremo de llegar a incendiar el edificio de la Contraloría General de la República, en donde están documentos, pruebas, indicios, presunciones, informes de todos los atracos cometidos por la década ganada. Esta fue una cuestión intencionalmente hecha, direccionada, para que desaparezcan esos documentos. Habría que preguntar ahora si lograron este propósito, si quemaron o no, si se lograron salvar algo. Eso tiene que aclararnos a la Contraloría para que haya tranquilidad en el país.
irse a la Asamblea Nacional a querérsela tomar, querer llegar al Palacio Carondelet, rodearlo, atacar a la prensa a través de Teleamazonas y de Diario El Comercio, atacar a informadores de la comunicación social, exacto. Petroleras, cuarteles policiales, fuentes militares, todo eso. Bien direccionado. Entonces no es una cuestión hecha al azar, ni producto solamente de aquí. Aquí hay una intervención que hay que aclararla bien y decirla bien de afuera. ¿Quiénes están ahí? Lo ha dicho ya el presidente de la República, ciertos elementos de la Fuerza Armada, lo han dicho que fueron elementos de la FARC y del gobierno de Maduro. Eso es muy grave para el país, que haya una intervención tan directa en nuestra política interna. Otro aspecto importante y que debe destacarse es qué pasó con la inteligencia militar. Porque si hace un mes y medio o 2 meses el señor Patiño dijo lo que dijo en la Tacunga, era necesario que la inteligencia militar y los medios de seguridad del país se hayan interesado en saber qué iba a pasar luego de esa intervención. Y me preocupa mucho es porque el que acaba de ser cambiado como comandante general de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, declara que hace tiempo la inteligencia militar fue totalmente desarticulada y que más de 2 años que había una intención de que eso desaparezca. ¿Para qué se creó la SENAIN? Entonces, otra pregunta importante, si las Fuerzas Armadas, lo ha dicho uno de sus altos jefes, sabía por qué no hicieron algo a tiempo, por qué no lo anunciaron, y si no querían anunciar, por qué no actuaron y por qué lo dicen recién ahora. Estamos en el porqué y le quiero poner un porqué. ¿Y por qué el gobierno tomó esta medida para luego dar paso atrás? También es un interrogante que hay que... Sí, es un análisis que lo voy a hacer al final del comentario. Continúe. Por eso, doctor, porque no le queda mucho tiempo. ¿Cómo? Pero está ahí, va enviada. Sí, dale. Frente a todo esto, ¿qué nos deja esta movilización? Una cosa muy clara. Hay necesidad de que el país comprenda que estamos metidos en una vorágine de la que no vamos a salir así tan fácilmente. Ya se está en este momento anunciando un nuevo paro por parte de los trabajadores. ¿También pensarán entonces esa gente de infiltrarse en ese movimiento para querer hacer lo que pasó? Eso es lo que hay que analizar y pedirle a la fuerza pública, pedirle a la policía y pedirle a la sociedad que no permanezca tan indiferente y que comprenda que está de por medio su seguridad y la paz nacional. Usted hizo una pregunta interesante. El gobierno se vio obligado a dar marcha atrás cuando el presidente dijo terminantemente: no voy a derogar el decreto 883. Quienes fueron a las conversaciones futuras como consecuencia de el diálogo que provocó el presidente, insistieron en esa derogatoria y pidieron renuncias de ministros, totalmente ajeno al motivo de las conversaciones. El gobierno, para mi modo de pensar, actuó bastante fríamente en 2 aspectos. Haber trasladado la sede del gobierno a Guayaquil fue una medida que fue muy inteligentemente hecha. ¿Quién la hizo? No interesa, el resultado estuvo a la vista. Vino acá porque el objetivo era derrocar al señor Moreno, siguiendo el ejemplo del señor Bucarán y del señor Maguate y del señor Gutiérrez. Gutiérrez tuvo que salir volando de la casa presidencial y treparse al vuelo en un helicóptero, así lo pintó la Gracia Popular. El señor Moreno no tenía, por razones obvias, esa posibilidad de salir en esa forma. Y todavía hay que evitar que eso se produzca. Y se vino con su gobierno a Guayaquil, ciudad que por otro lado dio una demostración de un alto espíritu cívico y una defensa institucional muy grande que hay que destacarlo, y alguna vez lo haremos dedicando exclusivamente que el 9 de octubre de 1820 fue la gloriosa que anunciaba libertad. El 9 de octubre de 2019 ratificó ese anhelo de paz y de tranquilidad y de libertad que caracteriza a Guayaquil. En Guayaquil no sufrimos absolutamente nada. El resto del país sí, tanto Quito como otras ciudades del país. Entonces, con este criterio que me permito anunciar desde esta columna de opinión, con toda claridad lo que quiero exponer finalmente es lo siguiente: que no nos durmamos sobre los laureles, si acaso podemos usar esa frase, que estemos con el ojo avisor,
que durmamos con el ojo abierto uno y cerrado el otro, porque las cosas no van a terminar aquí. Existe un plan desestabilizador, un afán de que se caiga este régimen, fundamentalmente para evitar que la justicia avance y llegue a determinar responsabilidades penales y a dictar órdenes de prisión, etcétera, contra quienes son autores materiales e intelectuales de sobornos, cohechos, peculados, coimas, asociaciones ilícitas, etcétera, etcétera, que está en manos de la justicia. Eso es lo que en definitiva se está buscando por parte de quienes se sienten afectados por los juicios que se están tramitando en su contra. Hay que respaldar a la justicia, pero al mismo tiempo hay que pedirle que tenga valentía, que tenga altura para juzgar oportunamente. Cuidado, a título de levantamientos se empiezan a diferir fechas para audiencias y a evitar en ciertos momentos que se produzca, o a propiciar que se produzcan en ciertos casos prescripciones de delitos que permiten la prescripción. Todo eso hay que exigir, que la justicia comprenda que juega un papel preponderante siempre y más aún en este momento. Finalmente, ¿quiénes fueron los ganadores? Nadie. El país perdió el país todo, la paz, la tranquilidad, la seguridad. Se perdieron millones de dólares con la paralización de actividades en el país. Analistas con criterio correcto y claro opinan que se perdió más en esta paralización que con la eliminación de los subsidios. Y eso es muy grave, porque la parte económica no se puede levantar en 8 días y no se puede levantar sino tomando ciertas medidas que ahora sí tienen que ser tomadas con bastante seguridad y frialdad para que puedan tener resultados positivos. Esa es mi manera de pensar en relación con este problema y pidiéndole al país que comprenda que juntos debemos forjar el porvenir de la patria. Siempre digo yo una frase que no es mía, pero que me gustó decirla siempre. El Ecuador es un país corcho, no se hunde aunque quieran hundirlo, y ahora lo va a probar y lo está probando. De esto vamos a salir adelante, pero necesitamos unirnos todos, entender que primordialmente hay que unirse para luchar por la paz, por el imperio de la libertad y juntos hacer un mejor país, para cumplir aquella frase que se dice todos los días, para dejar un país a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es lo que debemos hacer. Muy bien. Doctor, país corcho, usted ha concluido con algo importante, pero ese país corcho que siempre está flotando significa que siempre está naufragando. Y allá no tenemos que llegar. Paz sin claudicación ni impunidad, porque se ha dicho que lo que requería el país es la paz, pero la tenemos. Y luego, ¿hasta cuándo la sociedad en su conjunto, la gran mayoría de la sociedad, deja de ser vedor para transformarse en un actor de la resistencia para el ordenamiento y el respeto al valor institucional y al Estado de Derecho? Es una gran interrogante. Porque si no adoptamos este tipo de conducta, de comportamiento y de involucramiento, aparecen quienes dicen representarnos, cuando en el fondo representan otros intereses, y anarquizan el país y lo dejan realmente en terapia intensiva. Esto no podemos permitirlo, no puede continuar. Lo que viene, como dice el doctor, esto no ha terminado. Señores, hay advertencias a futuro, que se puede reeditar y con mayor intensidad, pero hoy están plenamente descubiertos quiénes son los cómplices, los encubridores, los intelectuales de todo este desastre y de todo este anarquismo que se provocó en el país, y deben de ser sancionados. Decíamos con Alcide en la mañana, han pedido los indígenas que no se criminalice la resistencia y que no se judicialicen los actos de los dirigentes indígenas, y al mismo tiempo piden que dejen en libertad a los delincuentes que ocasionaron todos los desastres dentro del movimiento y de ese momento. Señores, no podemos claudicar, no podemos generar impunidad, tenemos que continuar. Y el costo es grande, porque yo le preguntaba también al CIDE y le pregunto a ustedes y al doctor al terminar,
Si cogemos preso al señor Vargas y compañía, que está claramente tipificada su conducta adecuada a actos delictivos, ¿qué va a pasar? Van a amenazar también con una nueva resistencia y un nuevo paro y una nueva demanda. Y no lo descartes. Y esto es un círculo vicioso. El gobierno tiene hoy la oportunidad de adecuar lo que decía el doctor, nuevas estrategias, decisiones y comportamiento de ejercicio del poder para frenar lo que esto podría volver a reeditarse. Doctor, para terminar. El diálogo es vital y trascendental en la vida de la sociedad humana. Dialogando se arreglan los problemas, no con violencia ni con imposición. Un diálogo debe ser ahora sí se pediría un diálogo de carácter nacional, en que estén presentes todos los sectores del país, producción, comercio, obreros, trabajadores, políticos, etcétera, etcétera, toda la sociedad, para que haya un entendimiento de qué es lo que debe hacer esa sociedad, por una parte. Y por otra, con usted comparto plenamente. La justicia no podrá ser manipulada ni utilizada a título de dejar en la impunidad actos que son evidentemente punibles y que más peligrosa es la impunidad que la corrupción. El propio delito. Así es. Doctor, entonces, yo creo que así es como debemos orientar a la opinión pública nacional. Muchísimas gracias por sus orientaciones, sus análisis, sus visiones, a consideración de todos y cada uno que han estado en sintonía de este programa, para que ustedes puedan discernir y definir con criterio lo que ha ocurrido en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos un feliz fin de semana. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo. Adelante. Fernando, pase, por favor. Se ha quedado en la puerta. Buenos días. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¡Qué felicidad! Oye, Puna, disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. Que sigan llegando las obras. Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5.000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo.